Palabras de Amós, que fue de los pastores de Tecoa. Lo que vio acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo: Jehová desde Sión ruge, desde Jerusalén emite su voz, y se secarán de dehesas los pastores, y se marchita la cumbre del Carmelo. Así dice Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por 4 le rechazaré. Por su trillar con trigos de hierro a Galaad, y enviaré fuego a la casa de Hazael y consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Y romperé la tranca de Damasco, y destruiré a los habitantes del valle de Jabén. Y el empuñador del cetro de Ben-Hadad será exiliado. Al pueblo de Aram Jaquir dice Jehová: así dice Jehová, por 3 de los pecados de Gaza y por 4 no lo revocaré. Por los cautivos que ha tomado de una gran muchedumbre para entregar a Edom, y enviaré fuego a las murallas de Gaza, y consumirá sus fortalezas, y destruiré a los habitantes de Asdod, y al empuñador del cetro de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, hasta que pase el último de los filisteos, dice el Señor Jehová. Así dice Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4 no lo revocaré, por su entregar muchedumbres enteras a Edom, y por no acordarse del pacto de los hermanos. Y enviaré fuego a las murallas de Tiro, y consumirá sus fortalezas. Así dice Jehová: por 3 de los pecados de Edom ni por el 4 no lo revocaré, porque persiguió con la espada a su hermano, y le suprimió sin compasión, y se enardeció continuamente su ira y su furia, y no reprimió su ira. Y enviaré fuego sobre Temán, y consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice Jehová: por 3 pecados a los hijos de Amón y por el 4 no revocaré, porque abrió a las mujeres embarazadas de Galaad para ensanchar su frontera. Y prenderé fuego a la muralla de Rabá, y consumirá sus fortalezas con alarido en el día de la batalla, con viento fuerte en el día de la tormenta. Y marchará el rey de ellos al exilio, él y sus oficiales juntos, dice Jehová. Así dice Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4 no le revocaré, por quemar los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y enviaré fuego contra Moab y consumirá las fortalezas de El Queriot, y morirá con tumulto Moab, con alarido, con sonido de trompeta. Y cortaré el que juzga de en medio de ella todos sus oficiales, y mataré con él, dice Jehová. Así dice Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré, por rechazar la ley de Jehová y sus decretos no guardar, porque hicieron errar con las falsedades que siguieron sus padres tras ellos. Y enviaré fuego contra Judá, y consumirá las fortalezas de Jerusalén. Así dice Jehová: por 3 de los pecados de Israel y por el 4 no revocaré, porque vendieron por plata al justo y al pobre por causa de un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra en la cabeza a los pobres, y los que desvían el camino de los oprimidos. Porque un hombre y su padre se llegan a la misma mujer, de modo que profanan el nombre de mi santidad, y sobre ropas empeñadas se echan junto a todo altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus otros dioses. Y yo destruí a los amorreos de delante de ellos, que como altura de cedros era su altura, y fuertes como las encinas, y destruí su fruto de encima, y sus raíces de debajo. Y yo les hice subir de la tierra de Egipto, y les guié en el desierto 40 años para que poseyeran la tierra del amorreo. Y levanté de sus hijos a profetas y de sus jóvenes a nazareos. ¿Acaso no es así, hijos de Israel? Declaración de Jehová.
pero hiciste beber vino a los nazareos, y ordenaste a los profetas diciendo: no profeticéis. Y he aquí que yo aplasto a vosotros como aplasta el carro al grano que hay en él. Será deshecho el escape del ligero, y el fuerte no ejercerá su fuerza, y el guerrero no salvará su vida, y el que maneja el arco no se mantendrá, y el ligero con sus pies no escapará, y el jinete de a caballo no salvará su vida. E incluso el esforzado de corazón entre los guerreros, desnudo huirá en el día aquel. Declaración de Jehová. Del libro de Amós, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 16. Hemos iniciado, queridos hermanos, un nuevo libro, el libro del profeta Amós. Un profeta al que se le ubica aproximadamente hacia el año 750 a.C., llamado a transmitir un mensaje al reino de Israel, el reino del norte, como nos dice el mismo texto, bajo los reinados de Usías en el sur, en Judá, y Jeroboam II en el norte, en Israel. Este profeta es contemporáneo de los profetas Oseas, del profeta Isaías y del profeta Miqueas. Y ya vamos a ver algunas referencias a algunos de estos profetas en el libro del profeta Amós. De él se sabe simplemente que era pastor de la ciudad de Tecoa, ubicada en los límites del desierto de Judá hacia el sur, y es desde allí que es llamado por Dios a profetizar contra el reino del norte. Como hemos visto en el fragmento que hoy proclamamos, estos oráculos contra las naciones, que en nuestras Biblias serían los capítulos 1 y 2 del libro de Amós, incluyen, junto con las naciones paganas limítrofes de Israel, también al reino de Judá y al mismo reino de Israel. Y es que aquí hay algo muy particular que quiero invitarlos a que reflexionemos, porque el acto profético de Amós pareciera incluso mucho más diciente que el mismo mensaje profético. Aquí tenemos que distinguir entre las acciones proféticas. Los profetas por un lado transmiten un mensaje, pero a veces ese mensaje va acompañado de gestos, de acciones, que a manera de símbolo dan a entender algo mucho más grande, incluso que las mismas palabras, que el mismo discurso. Hemos visto cómo Amós ha profetizado contra diferentes naciones como Damasco, Gaza, Filistea, Tiro, Fenicia, Edom, Amón, Moab, todas ellas naciones paganas, pero que también en este discurso contra las naciones paganas incluye a Judá y a Israel. Y este es el acto profético que fue sumamente diciente en esta predicación profética de Amós. Y se trata de lo siguiente: ¿cómo se le ocurre a usted, Amós, dirían sus contemporáneos, si está predicando contra las naciones paganas, meternos a nosotros en el mismo costal? Si tiene que llamarnos la atención, regáñenos, sí, pero aparte no nos mezcle con ellos, no nos ponga en un mismo sermón, podríamos decirlo así. Pero es que este acto profético es tremendamente diciente. Es como si Amós les estuviera diciendo: se ofenden de que los incluya a ustedes, Judá e Israel, reinos del pueblo elegido de Dios, en el mismo discurso que yo dirijo contra las naciones paganas. Pues adivinen por qué los incluyo, porque aunque son el pueblo elegido, se comportan como naciones paganas. Y de allí brotará la idea a la cual les quiero yo invitar a ustedes a que reflexionemos en el día de hoy más adelante. Cada una de estos oráculos o mensajes de Dios para con estas naciones y para con el reino de Judá y para con el reino de Israel tiene la misma caracterización. Por 3 crímenes y por 1/4 no revocaré el castigo. Y siempre enumera en un primer momento qué son o en qué consisten esos crímenes, y luego menciona cómo vendrá el castigo, qué es lo que sucederá. Lo que nos narra allí Amós se refiere a sucesos de la historia que efectivamente acontecieron
y que los autores bíblicos nos habían ya contado a nosotros en los libros del Génesis, de los Números, los libros de los Reyes y de las Crónicas, o que iban contra algunas de las normas que nosotros ya habíamos reflexionado en los libros del Levítico y del Deuteronomio. En otras palabras, el profeta Amós estaba predicando en la misma época que nos narró la segunda mitad del libro de los Reyes, podríamos decirlo, y que se convirtió como en una especie de anuncio profético de la invasión siria al reino del norte, Israel, hacia el año 722 o 721 a.C., comprendida por el profeta como castigo divino contra los pecados cometidos por Israel, de los cuales es bueno que reflexionemos un poco, que por lo menos hagamos eco. Venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias, pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, tuercen el camino de los humildes, han caído en un relajamiento moral vergonzoso y pulula la idolatría. Y a partir de todo eso Dios les dice por medio de Amós: y yo que destruí delante de ustedes a los amorreos, yo que los hice subir de Egipto y los acompañé por el desierto 40 años y les entregué la tierra y les di profetas y hombres consagrados de entre sus hijos y sus jóvenes, y ustedes me pagan pecando de esta manera. Incluso hacen callar a mis profetas, y aquí el profeta Amós se refiere a Miqueas. Y esto nos tiene que hacer pensar en una cuestión muy particular. Una cosa es la época en la que vivió el profeta y otra cosa es la época en la que se escribió su libro o escribió su libro. Supongamos que alguno de ustedes tiene cierta vivencia durante varios años y ya al final de su vida es que decide escribir un libro contando lo que vivió en su infancia, en su juventud, en su madurez, en su vida adulta. Por eso esta parte del libro de Amós, aunque es el principio, coincide con el ministerio profético de Miqueas y seguramente de Isaías y Oseas. No vamos a mencionar cuáles son los castigos por los cuales Dios purificará tanto a su pueblo como a las naciones vecinas, sino que nos vamos a centrar en el acto profético de Amós. Y fue incluir en el mismo discurso, o en el mismo costal se diría coloquialmente, a Judá e Israel junto con las naciones paganas. Es como si hubiera abofeteado el orgullo israelita de considerarse un pueblo aparte. Y es que Amós les está diciendo: los incluyo en este regaño porque ustedes se están portando como si fuesen paganos. Todos nosotros hemos conocido, creo yo, por lo menos de oídas, a Cristo. Decimos ser sus discípulos y seguirle. En Cristo hemos sido llamados a ser hijos del Padre, y por su pasión, muerte y resurrección, a constituirnos como criaturas nuevas. Pero seguimos viviendo como si no hubiésemos conocido a Cristo. Nos comportamos igual que los que no conocen al Señor. Vivimos sin temor divino como quienes jamás han conocido de Dios. Nos decimos seguir a Cristo y cometemos las mismas faltas y pecados que aquellos que no le conocen. Nos gozamos en el mismo mal que se gozan los que nunca han recibido de Cristo. Ese es el acto profético que en aquella época tuvo Amós con Judá y con Israel, con el cual hoy Dios nos puede estar a nosotros llamando la atención. Tú, hijo mío, tú, hija mía, se supone que eres criatura nueva en mi Hijo, pero vives como si no lo fueras, como los que no conocen de mi Hijo, como aquellos para quienes no hay Dios ni ley, podría estar diciéndonos el Señor. Preguntémonos hoy, hermanos, si habiendo conocido a Cristo, si llamándonos discípulos de Cristo, si conociendo de la palabra divina, vivimos como los que no. Que responda nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia nos dice: ¿en serio tú estás viviendo como si no fueses hijo de Dios? Como si no hubieses recibido a Cristo y te hubieses transformado en Él en criatura nueva. Sabemos entonces cuál es la tarea que nos queda: emprender nuevamente la conversión.
volvernos nuevamente a Dios en Cristo, dejar los caminos malos, como nos contaba a nosotros el profeta Jonás, hicieron los habitantes de Nínive, y retomar el camino de Cristo. Que su gloriosísimo nombre sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.